Hola a todos, hola a todos. Buenas tardes, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí. Hoy vamos a dar inicio a la cuarta transmisión, que sería básicamente el cierre de esta primer temporada de Líderes con Alas. Para quienes han estado con nosotros, probablemente saben muy bien cómo funciona el canal y para qué está enfocado, pero para quienes no y sea probablemente su primera ocasión acompañándonos, les voy a platicar un poquito al respecto. Este proyecto, les recuerdo que nace con la intención de recabar mensajes positivos, intercambiar probablemente relaciones, conexiones para las personas emprendedoras que tuvieran un negocio y estuvieran sufriendo durante esta crisis del coronavirus. Y obviamente este mensaje positivo para mí era muy importante que fuera contundente e hiciera un cierre muy claro con la parte psicológica y emocional, que en este momento es un elemento muy importante y clave en nuestros hogares al estar en confinamiento. El hogar se convirtió, como lo dije en algún inicio, como un momento y un espacio y un todo. Entonces, aquí nos hemos vuelto alquimistas, hemos vuelto algunas cosas que tenemos en el refrigerador y la despensa en comidas deliciosas, hemos aprendido a convertir eh, algunas llamadas en apapachos de familia, etcétera. Nos hemos vuelto alquimistas volviendo pensamientos en proyectos y en otras muchas cosas para las cuales no nos habíamos dado el tiempo o la oportunidad. Entonces, invité hoy, como están viendo en pantalla, al doctor Félix Velasco Alba, que tiene una trayectoria completamente sólida y que tiene todas las tablas para hablarnos al respecto de lo que hoy yo quisiera transmitir y que vamos a discutir, que es el cómo estar mejor en casa. El tema de hoy se intitula Amor y conflictos de pareja en tiempos de COVID-19. Haremos reflexiones sobre conflictos familiares en confinamiento. Recibimos a un médico cirujano que se titula de tal para poder pasar después a la psiquiatría. Ejerció y ejerce como psicoanalista didáctico, es maestro en psicoterapia familiar y de pareja, doctor en psicoterapia, y como pueden ver, tiene una cantidad importante de ensayos, textos, publicaciones, participaciones y colaboraciones como docente en diferentes instituciones y también libros. Su libro más reciente, Psicoterapia Psicodinámica de Pareja. Les agradezco muchísimo que estén aquí y obviamente, pues bueno, para que hablemos ya de materia, le doy la bienvenida a Félix Velasco, que nos va a hablar de estos temas que acabo de mencionar, y le cedo la palabra. Podemos Voy a, empezar con tu tema. voy a empezar hablando de la tecnología, que evidentemente es lo más importante que debe de funcionar en este tipo de comunicaciones y que es tal vez lo que no nos está haciendo pasar tan mal estos momentos. Por un lado, la tecnología nos ha permitido efectivamente comunicarnos de una mejor manera. La tecnología nos ha permitido comunicarnos con familiares, nos ha permitido entretenernos, nos ha permitido también a veces utilizarla para videojuegos, pero tiene la otra parte, la contraparte, que son las noticias y las noticias fake, porque las redes sociales desafortunadamente también se han convertido en una forma de diseminar todas las desgracias que indudablemente son y suceden, pero que están terriblemente aumentadas. Yo quiero empezar diciendo que estamos hablando de un fenómeno mundial, de algo tal vez que nunca se había visto en la Tierra en muchos años, que implica que todos los seres humanos estemos en confinamiento, en un confinamiento obligado, obviamente, por la situación de las autoridades sanitarias, por necesidad, pero que es un confinamiento que finalmente, por un lado, atenta contra la libre circulación
y contra la posibilidad de transportarnos a cualquier parte del mundo de acuerdo a nuestras necesidades económicas. Entonces, este es un fenómeno que nunca se había visto y es un fenómeno que pega precisamente a la idea de que el ser humano podría ser prácticamente lo que quisiera y que era el rey de la creación y que era prácticamente indestructible. Casi hasta podríamos ya estar a punto de fabricar avatares y luchar contra la muerte. Todo esto ha traído una cantidad de reflexiones, ha traído muchas inquietudes y por supuesto una serie de aspectos psicológicos que inciden directamente o nos permiten ver qué pasa en el interior de las familias en el principio del siglo XXI y qué pasa con las parejas, que es de lo que precisamente quería yo hablarles el día de hoy. Y fíjense ustedes que más o menos en un mes o mes y medio, en algunos países más, lo que hemos estado viendo con las parejas son conflictos serios y conflictos importantes. Lo que hemos estado viendo con las parejas y familias es precisamente discusiones, pleitos, que tienen que ver mucho con la estructura propia de la familia, con la estructura previa de la familia, que tienen que ver también con la estructura propia de la pareja, pero que de cualquier manera ya habíamos perdido la costumbre de estar juntos. Pareciera que estar juntos en familia o pareciera que estar demasiados juntos en pareja es una desgracia. Y lo que pasa es que perdimos un poco la capacidad o hemos perdido la capacidad de estar juntos. Si bien es cierto que cualquier pareja requiere, digamos, un límite o un espacio, y las familias también, también es real que el ser humano está preparado, como ocurrió en una lejana época, en la época de las cavernas, con el hombre de Cromañón, donde tuvimos que estar en cuevas y convivimos por muchos años, ¿no? Entonces, la vida del ser humano contemporáneo se había caracterizado por estar en casa, curiosamente sin estar en casa, porque estar en casa significaba estar rodeado de todos los aparatos que ustedes conocen, de la televisión, del teléfono celular, para estar conectado, pero no comunicado. Entonces, lo que está ocurriendo ahorita es que tenemos que estar comunicados y hemos perdido la capacidad de estar comunicados. Efectivamente, esto está afectando a los niños, está afectando a los adultos, está afectando a las gentes que tenían algún proyecto, como una boda, las gentes que tenían programado un viaje, o las gentes que tenían diferentes cosas para programar. Si lo vemos de manera un poquito más en detalle, la vida de cualquier profesionista o el trabajo de cualquier profesionista, y voy a hablar un poco más de los médicos, porque es el área en la que me muevo, se ha visto, pero terriblemente afectada. La consulta habitual del médico, que implicaba la exploración como una de las maneras importantes de llegar a un diagnóstico, pues no todo es vía Skype o vía Zoom. Hay todavía muchas cosas de la medicina que requieren la presencia física y que requieren, por supuesto, el examen manual. Imagínense un ginecólogo, ¿no? O imagínense un oftalmólogo. No se diga en el área de psiquiatría o de psicología, donde tradicionalmente la relación presencial, la relación afectiva presencial, toda la comunicación no verbal era importantísima y nos movíamos en torno a la interpretación efectivamente de la comunicación no verbal y de la respuesta acompañada no nada más en lo verbal y en lo físico de todo el cuerpo y sobre todo en tercera dimensión.
Todo esto se ha perdido radicalmente y está afectando, por ejemplo, platicando con otros colegas, se ha disminuido la consulta cerca del 40 o 60% de Au. la consulta tradicional. Ni hablar de esto que algunos psicoanalistas saben, que es el uso del diván. Pues eso Sí. se ha perdido, ¿no? Entonces estamos, desde el punto de vista de actividad profesional, en una situación verdaderamente, yo diría, crítica, ¿no? Principalmente, y voy a enfocarme en su experiencia profesional y en la parte docente, toda su investigación también, en, en qué momento de equidad de género y de igualdad estamos en México. Y cómo lo relaciono, es decir, creo, mi manera de verlo, en su experiencia profesional, ¿qué está pasando el día de hoy con la aceptación de los hombres, lo voy a decir de esa forma, aceptar su vulnerabilidad? Porque mucho de esto está relacionado con la falta de capacidad de aceptación de voy a agarrar un trapeador. Desde ese punto, desde lo más sencillo, porque me vulnero, porque pierdo mi masculinidad. Y hoy que estamos en confinamiento en el hogar, los roles pues son inevitables. Y entonces de ahí también nace muchos temas de abuso en hogar, de violencia en el hogar y que también está en tus textos. Pero mi pregunta es, ¿cómo está ese punto de aceptación de la vulnerabilidad? El decir, no pasa nada y no me vulnero, simplemente es parte de mi naturaleza y no pierdo nada, no pierdo virilidad, no pierdo nada, no, al contrario, entro en una etapa de igualdad y de equidad de género en mi hogar si compartimos roles, si tomamos responsabilidades similares. Ella trabaja, yo también trabajo y los dos vamos a tener que ver cómo distribuimos nuestro tiempo en el hogar y cómo está llevando eso a conflictos. En su experiencia, ¿qué ha pasado con todo esto? ¿Qué está pasando con sus pacientes? ¿Incrementó estos temas? ¿Incrementaron los conflictos? En qué momento estamos de esta situación? Sí, tradicionalmente somos una población en Latinoamérica misógina y machista. Dicho con todas sus letras. Tradicionalmente, por más que se habla y se dice de la equidad de género, en la realidad y en los eventos difíciles como son estos, pues no vemos tal equidad de género. Yo por curiosidad le he preguntado a varios colegas psicoanalistas o colegas médicos, si alguna vez han lavado un excusado. Y me han dicho no, y nunca lo haría yo. Entonces estamos hablando de la necesidad en estos momentos de hacer una división equitativa de las labores domésticas, de cómo en general los niños y el hombre de la casa no está siendo realmente una cuestión equitativa con la mujer. La que se ve más afectada en estos momentos del sistema familiar en general, yo diría en todo el mundo, y más en los países latinoamericanos, es la mujer. Porque la mujer, además de las funciones tradicionales de la casa en cuanto al cuidado de los hijos, en cuanto a las actividades domésticas, si es que tenía alguna ayuda, pues en estos momentos no tiene ayuda porque los han despedido, aunque sea provisionalmente, y además ahora tiene que tener la carga precisamente de ser la supervisora de las actividades escolares, porque las escuelas se han caracterizado por efectivamente dar ahora la educación a distancia, pero les han dado una sobrecarga y los niños ni los maestros están, en mi opinión, capacitados para trabajar todo por Zoom. Entonces la mamá es la que tiene ahora que supervisar. Entonces la madre es la que tiene, desafortunadamente, ahorita una carga más pesada que lo tradicional. El hombre no parece muy dispuesto a colaborar. Incluso sabemos que hay una mayor incidencia de violencia intrafamiliar. Sabemos que hay una mayor solicitud de divorcios por parte de la mujer, porque no, obviamente los juzgados en todo el mundo están cerrados, ¿no? Pero la equidad de género, yo diría la inequidad de género, sigue siendo un problema muy serio en todo Latinoamérica y en estos momentos, en situación de crisis,
pues se hace más grave, ¿no? ¿Sí? Pero, ¿de verdad por qué habría menos disponibilidad del hombre? ¿Es otro tipo de agresión? ¿Es otro tipo de violencia intrafamiliar? Porque si tenemos la misma carga de trabajo y la mujer está trabajando y además vamos a hacer las mismas labores del hogar, ¿por qué habría de enfocarse a atender al hijo la mujer? Eh, Eso es Porque, claramente calificable como violencia, ¿correcto? sí, culturalmente el papel del hombre en las labores domésticas no se lleva. El papel del hombre tiene que ver con el proveer, ser un proveedor económico y nada más. El hombre puede estar tradicionalmente sentado, no en época de crisis de COVID, leyendo el periódico, mientras la mujer es la que está encargándose así, desesperada, atendiendo a los niños, dándoles de comer o ayudándoles con la tarea. Y el hombre no hace mucho. Casi se da como algo que debe de ser. Ese es el problema De cajón, que... algo de cajón. Doctor, Así es, sí. del universo de pacientes que atiende, me gustaría a mí entender el rango de edades y si ve alguna diferencia, algún cambio, alguna tendencia a que se revierta esto en personas más jóvenes, millennials o un poco más grandes, pero si dentro de su universo de pacientes existen personas que son tendientemente más jóvenes, si ve un efecto que va cambiando completamente, reversivo en este sentido de lo que está comentando, o se mantiene. Sí, lo que también es importante antes de contestar esta pregunta es que no es lo mismo la situación de crisis o el impacto emocional producto del confinamiento en una pareja joven, en una pareja de edad madura que tiene 2 o 3 hijos con hiperactividad, uno o dos de ellos, o una pareja de edad que vive sola de la tercera edad. Entonces el impacto es diferente, ¿no? También tiene que ver con la situación económica, con el área, obviamente, con el espacio que tienen para moverse. Eh, pero lo que sí puedo comentar es que por fortuna las parejas más jóvenes tienden un poquito a ser más colaboradoras y a Okay. ser más equitativas en esto que estamos comentando, que tiene que ver con el trabajo doméstico. Y uno espera que probablemente en el futuro los niños y los adolescentes puedan más adelante, cuando sean adultos, tener una actitud más equitativa. Yo creo que estoy cambiando, pero muy lentamente. Sigue siendo grave en general en nuestro país las agresiones físicas del hombre contra la mujer y la falta de respuesta adecuada de las autoridades. Claro, ahorita muchas cosas van a salir, Sí, probablemente después de que pase esta crisis, ¿no? ¿Sí? sí, yo he visto que falta, como en todo, lamentablemente en todos los temas que hemos hablado durante estas 4 conversaciones, falta muchísimo apoyo en general. En el deporte, la primera sección, después hablamos de temas de construcción, luego hablamos también de sustentabilidad y ahora que hablamos de esto y la defensa de la mujer, porque estamos viendo claramente que la más afectada, por lo que nos estás explicando, doctor, es la mujer. Y en todos los casos, siempre hay muchas quejas con respecto a la intervención y el apoyo para volver una solución o un programa de apoyo o algo por parte de las autoridades. Es lamentable. Veo que hay gente conectada de Chile y bueno, hay gente de muchos lados, hay gente de México, de Coatzacoalcos, Colima, Pachuca, Estado de México, Villahermosa, les agradezco. Pero yo he visto incluso campañas muy fuertes y temas muy fuertes en Chile. Chile tiene un tema de género importantísimo. Yo creo que México apenas empieza a adoptar algunas cosas, como en muchas otras cosas, lamentablemente, ventajosa y afortunadamente para ellos, nos llevan ventaja. Y bueno, tendremos que adoptar. Doctor, estamos empezando a recibir preguntas. Me hacen una Sí. primero en modo confidencial y me preguntan cómo tener en estos momentos de confinamiento
una relación de pareja más cariñosa, cálida, cuando en estos momentos estamos 24 horas al día conviviendo con esta persona. Es decir, cómo manejarlo, cómo darte tu espacio, probablemente eso ya con mis palabras, cómo ya darse ese espacio, cómo darse la oportunidad de refrescar tal vez un poco la cabeza, mantener la cabeza un poquito más fría y darse la oportunidad de reincorporarse a una conversación tal vez ya más pacífica, ya un poquito metiéndole con mis palabras. Esa es la primera pregunta. Sí, es difícil contestarla porque a veces es importante conocer un poco más del contexto en el que está viviendo esta pareja. Curiosamente, el día de hoy, por este medio, vi una pareja que vive en una recámara, prácticamente en un espacio muy pequeño. En la mañana vi una familia que vive en un lugar mucho más amplio en Cuernavaca con una preciosa alberca, ¿no? La pareja primera que les estoy refiriendo tienen ya mes y medio de confinamiento y están hablando prácticamente ya de separarse, de divorciarse, de dudar por qué se casaron, no tienen hijos. Tienen por ahí un perro y la única salida que tienen es para sacar a pasear al perro, ¿no? Evidentemente hay una cosa que tiene que ver con el espacio geográfico. Todos los seres humanos necesitamos un espacio geográfico. Entonces, si vivimos en una sola recámara, es difícil tener un espacio geográfico. Los seres humanos necesitamos independencia y espacio y cierta movilidad. La imposibilidad de esto obviamente conduce a una discusión, conduce a un conflicto. Los conflictos en general tienen que ver con discutir por cosas triviales, se van escalando hasta que pueden terminar efectivamente en violencia. La recomendación que hice en la mañana, que no soy muy dado a hacer recomendaciones, es que cualquier conflicto se tiene que, primero se requiere tener un poco de paciencia y tolerancia. Difícil. Y Y lo es difícil en segundo, esta época, ¿no? en esta época y con una pareja así en conflicto. Y desarrollar la capacidad de negociar, que también parece que se ha olvidado. Negociar tiene que ver con que a veces se gana y a veces se pierde. Perder el tiempo en una discusión absurda por a quién le toca lavar el excusado va generando y va generando y va generando más tensiones. Hay que aprender, como se dice, a discutir o a pelear por cosas que valgan la pena, no por ese tipo de situaciones. Entonces, negociar, escuchar, aprender a pelear por las cosas que valen la pena, es efectivamente una de las formas en las que una pareja o una familia puede sobrevivir en esta situación, ¿sí? Indudablemente que mujeres y hombres somos diferentes en términos biológicos y en términos psicológicos. Lo que no se vale es considerar que el hombre es superior. Totalmente. La superioridad históricamente la ha planteado el hombre como una forma de autoridad y desafortunadamente como una forma de someter a la mujer. La mujer puede Totalmente. ser tan superior o tan efectiva en muchas cosas como lo puede ser el hombre. Y yo te puedo describir ahora mujeres que entre comillas también se esconden, como dices tú, o también entre comillas traerían alguna serie de características masculinas. Yo creo que no, yo creo que en los tiempos actuales hablamos y tendemos a una igualdad de género. No podemos decir que la mujer sea pasional y el hombre racional. Hay mujeres tan racionales y hombres tan pasionales, ¿no? Entonces, hablemos de equidad y de que cada hombre o mujer como miembros de una pareja tienen también altas y bajas y tienen buenos momentos
y malos momentos, ¿sí? Perfecto, no, estoy totalmente de acuerdo. Digo, hablando desde el punto de vista práctico, no de la parte de la investigación. Y me encanta la frase que dice, detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Yo creo que es 100%. Y hoy cada vez va a empezar a ser más al revés. Detrás de cada gran mujer, porque están empezando a brillar mucho más y cada vez en mayor proporción, esperemos que haya un gran hombre y no un hombre pues, maltratador o agresivo, ¿no? Como estamos viendo en esta conversación. Entonces, perfecto. Yo le daría paso a la segunda pregunta. Preguntan, me encanta porque además creo que es un tema súper interesante. ¿Qué pasa con la vida sexual de pareja en este encierro? Estamos encerrados y probablemente que, ya con mis palabras, estamos llegando a un hartazgo o estamos viviéndolo y descubriendo cosas nuevas. ¿Qué está pasando en general en su práctica y en su experiencia con la vida sexual de pareja estando en confinamiento? Fíjense una cosa interesante. Si ustedes abren internet y ponen la palabra confinamiento, van a encontrar una cantidad de reportes periodísticos, van a encontrar una cantidad de noticias de no necesariamente muy serias. Van a encontrar noticias espectaculares. Pero en realidad ha pasado poco tiempo como para que podamos, con cierta veracidad científica, decir qué pasa con la sexualidad. Digo, en mi opinión, lo que sí podemos decir es que hay una mayor y obligada intimidad. ¿Qué pasa con la intimidad en términos de la sexualidad? Yo creo que depende de la situación personal de cada pareja. ¿Cómo iba esa pareja antes de llegar al confinamiento? Obviamente qué edad tiene. Obviamente no es lo mismo una pareja de 20 años a una pareja de 50 que está casada. Entonces las situaciones son diferentes en cuanto a expresión de la sexualidad. En algunas parejas jóvenes, la sexualidad sustituye la relación afectiva. En otras parejas no. Entonces yo creo que hay que considerar más el contexto de cada pareja, obviamente la edad, la antigüedad que tienen, cuál ha sido el estilo de tener relaciones, ¿no? Pero en mi opinión, esto es secundario a estas características. No es que por estar más juntos tengan más vida sexual, de ninguna manera, ¿no? O menos vida sexual, ¿sí? Yo creo que eso contesta un poquito la segunda, bueno, la siguiente pregunta que también nos dicen, en el sentido en qué sentido la va a contestar, que nos están diciendo que es un poquito prematuro en este momento para establecer de manera clínica y científica clara y objetiva en qué manera se va a ir cambiando todo esto de la metodología y la convivencia en pareja en confinamiento, porque probablemente ha pasado muy poco tiempo y yo creo que toda la humanidad tiene poca experiencia en esto. Pero la pregunta es muy clara, dice, ¿qué ha pasado ahorita con las crisis con las que están acudiendo las parejas al consultorio? ¿Son el mismo tipo de crisis que antes estábamos viendo, pero acentuadas o cómo se ha movido? Y si las técnicas que se están aplicando siguen siendo efectivas o en qué manera se está cambiando este tipo de aplicación de técnicas de psicoterapia. Sí, yo creo que el confinamiento lo que ha hecho es como si tuviéramos una lupa de aumento para ver más profundamente los conflictos tradicionales de una pareja o los conflictos tradicionales de una familia. Pero las crisis siguen siendo las mismas en una pareja, en una familia. La cuestión de la queja sexual tradicional, curiosamente los celos, la división de trabajo en la casa, pero siguen siendo las mismas, nada más que obviamente aumentados, ¿no? Yo creo que el confinamiento, dijéramos, está apenas en observación, pero las crisis, o lo que yo veo por lo menos, es igual, más aumentado, más por la propia crisis,
con la gran diferencia, que sí es muy importante, no es lo mismo ver una persona, una pareja, una familia en vivo y en directo, por llamarlo de manera presencial, a verlos en Zoom. Yo he tenido que ver problemas de una familia en Zoom, mientras una hija está en Los Ángeles, la mamá y la hija y la otra hija están en el Distrito Federal y el papá está en Cuernavaca. Bueno, es una cuestión medio surrealista, pero es muy diferente por una serie de razones, ¿no? Yo me siento evidentemente menos hábil para trabajar. Bueno, ya se dieron cuenta en cuanto a mi pobre manejo técnico, para manejar a una familia por este medio que de manera técnica. Entonces, eso está cambiando, ¿no? Cambia también todo. Cambia el modelo de hacer citas, cambia la forma de cobrar, cambia la posibilidad de entablar conversaciones telefónicas o de ver citas urgentes. Bueno, el manejo para los médicos y los psiquiatras, particularmente psiquiatras, las recetas. Resulta que no podemos dar recetas por Zoom. La gente tiene que recoger a veces una receta, ¿no? Aquí me están haciendo varios comentarios, tanto por privado como Pablo ahí que me escribe y dice, ¿cómo le hacen para sortear toda esta convivencia? Yo creo que parte de esto ya lo estuvimos resolviendo en el comentario anterior del doctor Félix, pero yo sí sugeriría de todos modos temas muy particulares que veo que me escriben en privado. Para eso están las redes sociales y los canales de comunicación del doctor Félix y los vamos a seguir compartiendo para que se acerquen porque ahorita el doctor está dando consultas precisamente por esta vía. Digo, normalmente en su computadora y así estuvimos platicando, nada más que se le congeló en esta ocasión, pero definitivamente es la manera de abrir nuevas alternativas porque los temas particulares de repente necesitan atenciones particulares. No podemos generalizar todos los comentarios, el doctor ya fue enfático en esto, entonces yo sugiero tratarlos, de repente preguntar, acercarse, resolver algunas dudas y si él lo considerará pertinente, pues bueno, abrir un espacio. Aquí un comentario de Carla dice que le parece que estamos viviendo en una nueva dimensión en las relaciones con las condiciones multifactoriales, que como pueden ser espacio, roles, yo creo que también habla aquí de género, y hay que ver el fondo en que están derivando nuestras situaciones a resolver. Efectivamente, Carla, mil gracias por estar aquí. Te mando un abrazo fortísimo. También aquí Arturo, muchas gracias de igual forma, nos pregunta, nos dice, muchas gracias a la ponencia, creo que es un tema central en la sociedad, estamos experimentando repercusiones positivas y o negativas en otros casos, en nuestras familias, pareja. Entonces, yo creo que todos efectivamente están viéndolo, viviendo y vivenciándolo de una forma muy particular. Por lo que me escriben, algunos son un tema de mucho espacio y otros temas, mucho control, me revisan todos, celulares. Entonces, si podemos hacer un comentario general, siendo muy claros, por ahí veo varios que se ríen cuando comento esto de la revisión de los celulares. Yo, en lo personal, pienso, antes de darte la palabra nuevamente, antes del cierre, híjole, es un tema que he leído en tus artículos, por ahí nos han compartido artículos muy particulares del celular, precisamente, que hoy todas las parejas pueden padecer enormemente por un tema de revisión de celular y que es un tema tanto de comportamiento como de acuerdos previos al COVID. El COVID lo único que hacen es acentuar algunas cosas, en mi opinión, me vas a corregir probablemente, y el tema del celular, el tema del control, el tema de la revisión, el tema de la confianza, el tema de la comunicación, el tema de todo lo derivativo, se debe tratar y platicar, y si no hay soluciones, desde antes buscar alternativas y mejores formas de platicarlo, porque yo creo que son bien complejos, profundos, y son, si no se atienden y si no se resuelven en pareja, sumamente sintomáticos. De manera que cuando llegamos a un confinamiento, obviamente el conflicto lo único que hace es crecer exponencialmente. ¿Qué comentario nos puedes dar, doctor?
Y antes de que se me pase dos cosas, ahorita me refiero a esto, ¿no? Sí, Uno, me faltó, que es muy importante, en las consultas presenciales no se congela la imagen, ni se va a internet, que es otra de las grandes cosas en términos de tener una consulta presencial. El otro tema que ya a lo mejor no va a dar tiempo es el posconfinamiento. ¿Qué va a pasar cuando salgamos de este confinamiento? ¿De qué manera, desde mi punto de vista, la vida va a cambiar? No es el regreso a una normalidad, es el regreso a una, no es el regreso a una normalidad, es el regreso a una nueva realidad. nueva. Yo creo que Todo va a estás cambiar dándonos en un lo dulce. político, en lo familiar, en la escolar, muchas cosas van a modificar en las cuales todavía no lo dimensionamos. Sí, Y esto está realmente produciendo, yo diría, la emoción más importante en todos es la incertidumbre. La de incertidumbre acuerdo. de lo que va a ocurrir con una nueva pues, geopolítica, con una nueva situación económica, laboral, eso. Ahora, voy específicamente hablando del teléfono celular, que es un gran tema, que desde mi punto de vista es un instrumento creado por el demonio. No me vean como del siglo pasado, del siglo antepasado, porque en realidad el teléfono celular se ha convertido en una especie de fetiche, por un lado. Nos comunica, nos hace pelear, nos hace controlar a nuestra pareja, entre comillas, nos impide realmente tener un diálogo en la noche, un diálogo previo a tener un contacto más íntimo. Entonces, lo que en un momento fue el gran descubrimiento, sí se está convirtiendo desde mi punto de vista en un instrumento que interfiere severamente la verdadera relación de una pareja. Imagínense que en estos momentos donde muchas parejas y muchas familias están en confinamiento, la comunicación es por el celular. Hijo fulano, ya está lista la cena, al esposo, fulanito, puedes venir aquí a arreglarme un foco o puedes venir a limpiar. Entonces, es terrible lo que está pasando con el celular en estos momentos, ¿no? Y fíjense que es interesante, ¿no? Porque a pesar de que en confinamiento estamos hiperconectados, los chicos están con libertad de videojuegos, nosotros podemos prácticamente conectarnos con cualquier familiar de cualquier parte del mundo. De todas maneras, hay una sensación de vacío y una sensación de impotencia. Hace falta, por supuesto, el contacto físico, hace falta los abrazos. Esto que suena muy bonito de Susana Distancia está terrible, terrible, porque no sabemos cuánto tiempo va a durar. No sé en qué momento le podemos dar un beso a un amigo o a una amiga, en qué momento vamos a poder abrazar a un hijo o a un nieto. Eso es terrible, ¿no? Eso va totalmente contra la naturaleza y contra el desarrollo del ser humano. Lo tenemos que hacer por razón natural. Entonces, pero si lo ven, varias son las consecuencias o los impactos psicológicos que tienen que ver con esta pandemia. Y no estoy hablando, y creo que en otro momento lo podemos hacer, hablar de la lastimadura psicológica que está teniendo el personal que está atendiendo directamente a las personas que están Tremendo, internadas por COVID en las tremendo. terapias intensivas, ¿no? Enfermeras, médicos, todo esto, ¿no? Entonces sí estamos considerando ahí sí que va a ocurrir, de hecho ya mucha gente con un estrés postraumático posterior, porque el estar con el riesgo ahí directo morir contagiado, pues está afectando de manera muy importante a este personal. Pero bueno, el tema nos llevaría más tiempo, ¿sí? Miren, de manera muy general, voy a decir algo. Yo creo que el confinamiento nos ofrece una oportunidad
de la autorreflexión. Yo creo que ya se nos había olvidado que es echar una especie de clavado a nuestro mundo interno. La misma dinámica de la vida cotidiana que implica estar fuera, y me refiero a estar fuera y no pensar en uno mismo, ahorita es una buena oportunidad de hacerlo. Sí, el poder reflexionar, el poder hacer un examen de nosotros mismos, de qué queremos, de cómo es nuestro futuro y qué vamos a hacer para lograrlo. Esa es una gran recomendación. En lo otro, en lo práctico, que lo han mencionado desde las primeras reuniones de ustedes, tiene que ver con una actividad deportiva o con una actividad, con una estructura, con un horario, con una repartición adecuada de los roles, y si tienen algún hobby o alguna actividad recreativa, es una buena oportunidad para hacerla. No me quiero poner como ejemplo, pero para mí ha sido ahorita un buen momento para desarrollar aún más un hobby que tengo en cuanto a hacer bonsáis, porque estoy en contacto con la naturaleza. Es una manera de destensarse uno, digamos, de toda la carga que estamos recibiendo. Y la otra gran recomendación: no vean noticias, no van a hacer caso, ni vean Claro, noticias, ni no. vean redes sociales. Una vez al día vale la pena ver noticias y checar siempre la fuente, porque todo mundo nos invade con noticias por internet también, por las redes, por WhatsApp, por todo esto, ¿no? Entonces, eviten eso, porque esto nos está produciendo un estrés Sí, constante. sí. Si estamos oyendo noticias y redes sociales, milenio, que es terrible, ¿no? Cada 10 minutos. Eso de estar oyendo a cada rato la cantidad de muertos en diferentes lugares del país o del mundo, es terrible. Si lo No, y ponen a doctor, ver, que además son falsos en muchos casos, porque además hacemos coraje por la noticia y hacemos coraje por la posible desviación o falsedad de la noticia, porque al día siguiente, en la mañana, se están contradiciendo de lo que dijo el día anterior el otro director. Entonces, sí, yo creo que eso es tremendo. Me hacen comentarios en privado, doctor. Me dicen un poquito una pregunta que me pareció súper interesante para cierre, si es posible, y por ahí también sugieren algo que en las conversaciones anteriores, quien no tuvo la oportunidad de estar en YouTube, están grabadas. Hablamos de yoga, meditación, alimentación, ejercicio, que son parte totalmente elemental del bienestar que está diciendo el mismo doctor en este momento. Entonces es bien importante, si quieren echarse un clavado en esos videos en YouTube, en el canal de Líderes con Alas, ahí hablan, me mandan un mensaje que complementa esto de la meditación y el acercamiento a Dios, y de repente olvidarse un poquito de uno mismo. Cada quien tendrá su Dios y cada quien tendrá su fe, pero es probablemente un momento de acercarnos a esos hobbies. Jugar en línea, yo lo he implementado, me ha funcionado muy bien, con la familia además, y cocinar, tomar clases de cocina a distancia incluso, me ha funcionado. La pregunta, doctor, en particular que me parece crítica es: ¿qué pasa con las parejas que están en confinamiento pero a distancia? ¿Qué se sugiere? Sí, sí, miren, este es un problema. Yo he visto novios Cañón. que la familia del novio es muy estricta con las medidas sanitarias y la familia de la novia no. Entonces de repente se escapa el chico y al regresar hay un conflicto porque estuvo en contacto con el papá, porque estuvo en contacto con diferentes gentes, ¿no? Entonces, ese es Tremendo. un tipo de problema, ¿no? Que se deben de lograr con algún acuerdo. Yo creo que depende de la edad. Un chico puede tener, o una chica, pueden tener suficiente grado de madurez para saber cómo se cuidan. Lo otro es las parejas que tienen una relación a distancia. Imagínense ustedes a alguien que está en Chile o alguien que está en Estados Unidos o en España y que prácticamente tenía planeado venir a México para casarse, ¿no? Y ya están en planes de matrimonio. Entonces, ¿de qué manera este distanciamiento? Obviamente es una especie de prueba también para ver realmente qué tan integrada está la pareja, ¿no? Por supuesto que, nuevamente,
el amor o el ejercicio amoroso tiene que ver con la presencia y con el contacto físico, pero también depende qué tan bien estructurada está la pareja, aunque sean los primeros momentos, lo que va a determinar que pueda sobrevivir la pareja. Yo no creo que la distancia por esto necesariamente sea un factor como para que termine una relación amorosa, ¿no? Así es de que tolerancia, paciencia y bueno, vámonos a la siguiente etapa que esperemos que venga pronto, que es el post-confinamiento, ¿no? Pero nuevamente mi recomendación, una especie de clavado hacia el mundo interno, una posibilidad de reflexionar entre quiénes somos, qué queremos, cómo está nuestra relación con nuestra pareja, con nuestros hijos, quitando el pecado principal de las parejas. El pecado principal de las parejas es echarle la culpa al otro de todo. La recomendación es reflexionar y decir, bueno, ¿en dónde está mi responsabilidad en X conflicto o en dónde está mi responsabilidad en una situación difícil que he creado con mi pareja o con mis hijos? ¿Sí? Buenísimo. Doctor, te agradecemos todos infinitamente. Estoy mostrando en pantalla algunos de los medios de contacto del doctor Félix Velasco Alba. Ahí está su correo, ahí está también su LinkedIn. Entren a su página web. Sugiero muchísimo que revisen ahí su página web para que puedan estar en contacto con él. Ahí hay mucha información, hay libros, hay material y pues obviamente me gusta normalmente dejar algo de bibliografía o algo que pueda ayudar a la plática del día de hoy. En este caso, con él tenemos al menos 6 libros que estuve promoviendo en la agenda y en toda la preparación de esta conversación. Su último libro y el más reciente, que es el que habla particularmente del tema de conflictos de pareja, psicoterapia psicodinámica de pareja. Es su más reciente libro. Yo he tenido oportunidad de leer partes de este libro, artículos que tuve oportunidad de ir adentrándome y obviamente les recomiendo muchísimo. Es una persona, como saben y escucharon, sumamente, vamos a dejar a un lado lo súper preparado y las tablas que tiene, pero muy cuidadoso y muy profesional en cada caso. Entonces creo que aborda los temas de una manera muy, muy particular y eso me encanta de leerlo, es muy accesible. Doctor, te agradecemos muchísimo. Un mensaje último de cierre, alguna recomendación, algún comentario, lo que sea que nos puedas compartir, por favor. ¿Cómo no? Un abrazo virtual a mis alumnas, a mis amigos, esperando que pronto podamos hacerlo personalmente. A ti, Lucio, por invitarme. Si está por ahí Jimena, también Jimena. Yo creo que el poderse ver físicamente sigue siendo un elemento importantísimo para cultivar las relaciones humanas. Pues muchas gracias y espero volverlos a ver, no congelados, porque también los estoy viendo congelados, y no verlos personalmente. Qué caray, Muchas no sabía. gracias, Lucio, y gracias a todos. Al contrario, doctor, vamos a tener más pláticas nosotros dos, porque si se da lo que vamos a preparar, este es el cierre de la primera temporada, si se da y vamos a continuar, yo creo que vamos a necesitar muchísimo de tu ayuda. Voy a hacerte un par de propuestas no indecorosas para ver si podemos continuar teniendo acercamiento con mucha gente. Y sí, Jimena está aquí, manda muchos saludos, está conectada también. Y voy a hacer un paréntesis, doctor, no me lo puedo perder. Yo en particular le enseñé muchas cosas de la cocina y a lavar baños. Así que bueno, yo estoy poniendo muy en práctica el tema de la equidad de género y todo esto de lo que estamos hablando, al menos eso trato, eso intento hacer. Le voy a Y ella me ha preguntar a Jimena enseñado muchísimas otras cosas a mí. si realmente lo lavas bien el baño. Yo creo que sí, Broma, yo creo gracias. que sí. Muchísimas gracias a todos. Recuerden, hay que seguir conectados, vamos a seguir compartiendo material, síganos en los canales de Líderes con Alas, Facebook, Instagram, YouTube. Próximamente vamos a terminar de aterrizar un poquito la idea de cómo vamos a continuar con esto. Inicialmente ya les expliqué cómo nació esta intención de acercarnos y de lanzar un mensaje positivo. Aguas,
hay muchas cosas difíciles en este momento, pero pues hay que ponerse abusados para que realmente todo el hacer se vuelva positivo y no termine en una catástrofe personal, individual, intrapersonal e interpersonal. Por eso quise hacer el cierre, súper importante, con el doctor Félix, a quien le confío, bueno, es ¿qué les puedo decir? Entonces, demostrémonos que estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para que sí se pueda. Nos vemos, un abrazo a todos, un aplauso para todos, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias a todos y bueno, espero que sigan con nosotros muy pronto. Gracias infinitas a todos.